Bien, bueno, en esta jornada de asesoría a distancia, Jessica, gracias por el esfuerzo y también por tu disposición para reprogramarla en torno a tu tesis, avance de tesis doctoral. Voy a compartir este segundo avance que muestras. Y entonces decíamos, vamos a ver, eh, implica que implica un muy profundo abordaje teórico de la imagen pública. ¿Qué rayos es esto? ¿De dónde viene? O sea, hay una primera parte obligada en una tesis doctoral que es un recorrido histórico. ¿De dónde viene este asunto de la imagen pública? Y muy seguramente el recorrido histórico va a ser abundante, puesto que hay, por lo menos desde el siglo XVI para acá, si no es que varias partes desde otra sección en griegos o en romanos, pero del 16 para acá y 17 para acá, seguro. ¿Sí? Bueno, y ahí, por cierto, ahí en el texto que revisé, te anoté unas ligas a una presentación en PowerPoint muy sencilla, pero que me pareció importante porque te permite ver una línea del tiempo. Y para empezar, o sea, ¿por qué voy a empezar por el autor tal? Pues porque es el que está hasta atrás en el tema de imagen pública, es el primero que empezó a hablar. Y luego quién, y luego quién, y luego quién, y hasta que lleguemos a la imagen pública en el siglo XXI, de cara a las redes sociales, de cara al poder público, de cara al papel de los medios, de cara a, etcétera, ¿no? A una globalización, etcétera. Entonces, este abordaje de la imagen pública, un recorrido histórico y luego ponerlo al día. ¿Y qué es el poder institucional o el poder de la institución presidencial? ¿Qué es el presidencialismo? ¿Qué es el presidente? ¿Qué es ese? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando con poder? Y entonces otra vez, si vas a ir por ese lado, entonces ¿qué es el poder político? Y luego de un ámbito, de uno de los poderes que es el ejecutivo, que acá le denominas institución presidencial. Yo no estoy tan seguro si en este sentido, Jessica, vas a entrar a terrenos pantanosos de institución presidencial. No lo sé. Habría que ver. Pero en principio, lo que quieres conectar en tu trabajo de investigación entre imagen pública y aumento o disminución, por eso le quito yo desaprobación, porque ya la aprobación, pues ahí tú vas a ver cómo se va a mover, porque la aprobación puede ser hacia arriba o hacia abajo. No es necesario ponerle aprobación, desaprobación. Como quizá no sea necesario aumento o disminución, pero ya lo veremos, ¿no? La aprobación de la imagen pública es directamente proporcional, a mí me parece más como una hipótesis, pero dejémoslo ahí. Es proporcional al aumento o disminución del poder de la institución presidencial. El abordaje de la institución presidencial, yo te haría la siguiente pregunta, ¿incluye al actor político Enrique Peña Nieto? Sí, porque, bueno, en algunos textos que ya hemos leído, que he leído, no sé, en tesis, de hecho hay una persona de Barcelona que es el que más se acercó porque él lo que hace es un estudio electoral, ¿no? Pero bueno, aborda algunas partes donde dice que, bueno, que en una democracia como que es imposible desligar al actor
de la institución, que el actor es el que empieza como a construir esa imagen, esa marca de una institución y por lo tanto también de un partido, ¿no? Ese es el estudio que hace y a lo que llega. Entonces, el actor, por supuesto, es el que va a representar la institución, es el que va a generar los movimientos para también determinar la imagen o el poder de esta institución que es la presidencial, que es el que en México, como es el presidencialismo, pues tendríamos que entonces hablar del actor, no podría ser solo. Entonces, a ver, sí, pero en un trabajo de tesis, Jessica, lo que se tiene que es ir paso a paso y clarificando. Poder, poder presidencial o, poder o la institución presidencial y su poder, el Ujú, actor, quién es el actor político y un actor político tan particular que es un presidente que ujú. representa al poder ejecutivo. Entonces, con cuidado, porque lo que tiene que ir quedando claro en tu corpus teórico es que se va entendiendo por cada uno de estos elementos. Luego, de todas maneras, yo creo que vas a tener que voltear al trabajo que revise, a la versión que revise, porque ahí te subrayé en amarillo un montón de conceptos que a diestra y siniestra fueron saliendo en esas 30 y tantas páginas, 32, y que digo, esto es parte del corpus teórico, pero está disperso, para decirlo de la manera más piadosa. Y tiene que ver con este reenfoque de tu trabajo. Revísalo y acomódalo porque está mencionado de manera dispersa, Ujú, desarticulada. Ahí lo vas a ver, ¿no? Eh, Imagen pública presidencial, imagen pública del actor político. ujú. Entonces, ¿qué es la imagen presidencial? Pero soportada teóricamente, con suficiencia. ¿Qué la compone? ¿Qué está adentro? ¿Por qué se mueve? ¿Qué significa ello? Ya tienes algunos visos en el otro trabajo que yo revisé. ¿Qué es un actor político? ¿Qué es? ¿Qué caracteriza a un actor político? Porque un actor político es también el diputado, es un actor político, sí, pero también un activista es un actor político. Sí, bueno, en el último sí lo mandé, de hecho, como menciono líder y actor, pues ahí puse algunas definiciones de algunos autores y las características de uno y de otro. Ok, luego. eh, Volvemos al tema del poder, porque aquí dices autoridad o en la dominación, Sí. que, o sea, Ok, lo sí, vas a tener que desmenuzar, Jessica. sí, exacto, porque esto lo tomo de Uribe, que él menciona que el poder político se divide en dos, tiene dos elementos, que justamente es la autoridad y la dominación, cada uno con diferentes características y elementos para aplicar. La autoridad se basa en todo lo que tiene que ver con persuasión, todo lo que tiene que ver a nivel mental, convicción, y la dominación a través de la fuerza, ¿no? Que es la policía, el ejército y demás. Entonces, bueno, si estábamos hablando de un poder político y entonces el poder político tiene estos dos elementos, entonces, ¿dónde está la imagen pública? En la autoridad, en la dominación, cómo funciona y en qué parte de todo este poder que, como bien dice, desmenuzado, pues me da estos dos elementos. Hablando del poder político. Bueno, entonces ahí encarar el desarrollo de tu corpus teórico es fundamental porque si no, estos objetivos particulares no tendrían sustento. Yo te digo lo siguiente, Ujú, en términos generales, debería uno tener mucho más claridad del corpus teórico para llegar a estas preguntas. Pero 1000 caminos tiene el Señor, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero en general, primero la solidez del corpus teórico para formular las preguntas de una manera más sustentada. ujú.
Esta Sí, pregunta a los lados, ¿le parece mal? ¿Le parece...? no, 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 ninguna. No, espérame, Jessica. Ninguna me parece mal. Lo que te estoy tratando de decir es qué te va a implicar en el corpus teórico. O sea, ¿a qué te compromete en el desarrollo de tu trabajo en el marco teórico la formulación de estas preguntas? Ya después veremos si se afinan o no, pero primero Ok. déjame ponerte esta metáfora, déjame ponerte esta metáfora. Ujú, Es como estar discutiendo el color de las ventanas y qué sala vamos a comprar sin tener ni siquiera los cimientos de la casa ni la casa. ujú, Entonces, tener estas preguntas en particulares es, ¿qué te parece la ventana? Pues, ¿de qué casa y colocada dónde? ¿Qué te parece la sala? ¿Está grande o pequeña? ¿En dónde va a estar? ¿En qué espacio va a estar? Bueno, la casa construida con los huecos para las ventanas es el corpus teórico. Y lo que estás planteando aquí son la ventana y la sala. Sí, pero todavía no hay sustento a nivel teórico. Entonces, no podemos decir, ni me atrevería a decirte está mal la pregunta, porque necesitamos la solidez de la teoría para poder saber si estas preguntas, yo no las discuto, me parecen bien, pero no veo el soporte todavía. Ok, estas preguntas particulares básicamente, y de hecho sí fueron lo último que elaboré, estas fueron em, después de que se revisó el estado del arte, me dice, ¿cuáles son tus preguntas? Estábamos después del estado del arte, empezamos a revisar el índice y me dice, y bueno, ¿y cuáles son tus preguntas particulares a las que quieres responder con este índice? Entonces, cuando no estaban, fue cuando empecé a elaborarlas y bueno, no estaban así, ¿no? Fue de mandar a regresar, hasta que quedaron así, pero porque justamente estas responden a cada uno de los capítulos del índice para tener un sentido de lógico en el desarrollo del índice, ¿no? Por ejemplo, la pregunta uno, pues obviamente la voy a resolver con toda la parte teórica del capítulo uno, la pregunta 2 con el capítulo 2 y así sucesivamente. Entonces, más que nada, esa fue la idea. Es que sí, no, está bien. Pero bueno, al final de cuentas era lo importante, ¿no? Que usted lo revisara, porque bueno, pues al final es el que va dirigiendo esta orquesta Uh -huh. y pues poder revisar y que usted me haga sus observaciones. Si creen que en algún momento algo está mal, pues sí o podría estructurarse de otra forma, sí que me lo haga saber para, yo digo, a lo mejor toda la teoría que está ahí, es que en realidad pues ya ha habido bastante, ¿no? Toda la parte que habíamos visto de pues de dónde surgía y todo, que yo lo pongo desde los sofistas, ¿no? Con Aristóteles y Platón y eso, recordará que me había dicho que ya me olvidara de todo eso y que ya me dedicara a lo último, ¿no? A los últimos años. Entonces fue lo que hice, empezar a revisar, que en realidad pues encontré bastantes tesis y bastantes artículos, pero lo que yo necesitaba es que no se hablara en un sentido muy distante el tema que yo quiero en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, en las campañas, en los primeros días de campañas, en cómo influyeron ciertos elementos en la campaña, de la imagen y demás, sino que se hablara específicamente en esa relación con el poder y con la institución presidencial, ¿no? Entonces ahí, bueno, hice otro descarte, pero básicamente me dediqué a los últimos años, ¿no? Como me había comentado. Entonces, quiere que integre como un recorrido histórico así, grosso modo, desde los sofistas hasta ahorita, o desde dónde, o cómo lo partimos. O sea, No, 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 de hecho, yo tengo esa información, ¿no? no, no, Sería como, espera, espera. O sea, solo vamos, lo que te propongo en esta jornada es que nos centremos en lo que implica lo que tienes planteado a las preguntas particulares a las que llegaste. Solo quiero mover un poco ok. la reflexión para que revises lo que tengas escrito. No, Ok. no, no te estoy planteando quítalo, ponlo, no, no me atrevería tanto. Solo estoy reaccionando, porque yo vengo de otro documento que ya está Ujú, sí. comentado.
tú te vas a dar cuenta de, de toda la serie de cosas que tiene comentado el texto que ya te compartí. Solo estoy reaccionando ante ello. Entonces, decíamos, implica que tu corpus teórico abunde fuertemente al poder para rápidamente llegar al poder político. Porque mira, el poder, Jessica, implica necesariamente dominación y resistencia. Cuando le hinques el diente realmente a las teorías duras sobre el poder y el poder político, te vas a dar cuenta que es algo mucho más complejo que una cosa tan binaria como autoridad o dominación. Te vas a dar cuenta. Porque si no, por ejemplo, no seríamos testigos de que la muerte de Floyd en Estados Unidos generó todos estos movimientos en tantísimas entidades, en tantísimas ciudades, y el repliegue del hombre más poderoso del mundo hoy por hoy, que es Trump. Si solo fuera un asunto de autoridad y dominación, mira, resulta que no es tan sencillo, sino que la gente que resiste suele reaccionar y te causa un caos a las personas que están. Es que pensar que el poder es el que se sienta en la silla es demasiado simplista. No, de hecho, no, hay este Richard, ¿no? Que mencionaba que la opinión pública es el límite del poder político, porque al final de cuentas ese es el pueblo el que limita ese poder. Entonces, Sí, pero sí, ahí va. Pero queda claro. cuando entres a fondo a la opinión pública, tienes pedacería en el trabajo anterior, pero no tienes un abordaje suficientemente profundo de la opinión pública. Porque, a ver, ¿qué es la opinión pública? Bueno, cuando bucees a profundidad te vas a dar cuenta que hay una profunda conexión en el quehacer de los medios, en lo que Ujú. circula, y no es toda la ciudadanía ni remotamente, pero ni remotamente. Es realmente una élite que está discutiendo en un determinado espacio y lugar y con determinados recursos. ¿Quién es la opinión pública? Es lo que publica Reforma, La Jornada, Claro. Proceso, lo que dice el presidente, lo que dicen las redes, etcétera. Pero las personas de a pie, de más de 117 millones de habitantes, viven otras realidades. Sí, claro, también por eso Manson menciona que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? Y cómo se va haciendo esa relación y toda la parte de los medios, cómo se va haciendo ese juego de cómo se seleccionan, cómo se proyectan, con qué fines, qué relación tiene la comunicación con el poder o con las personas de élite para publicar y entonces generar. Sí. Pero lo que tiene que tener el lector cuando lea tu trabajo, Jessica, es en el corpus teórico, tiene que ir enterándose de la inmensa complejidad que es el poder político, la opinión pública, la imagen, Ujú. los los medios en la era de las redes y de Internet, le tienen que ir dando claro a nivel abstracto, a nivel de una exposición teórica, porque hay otro apartado donde ya donde empiezas a explicar las investigaciones empíricas. Ujú. Entonces, eso es lo que simplemente estoy diciendo hacia dónde lleva. Okay. En México, ¿cuáles son los alcances en materia de legalidad? Me parece una pregunta demasiado abierta porque tú te vas a referir al periodo peñanietista. Ujú. Entonces, me parece muy arriesgado abrirlo tanto como en México, mucho más desde el 2018 para acá. Ah, ok. Esta pregunta básicamente la hago por lo de el Telecom, ¿no? Que fue a partir del 2004, en donde, 2004, en 2012, donde empiezan a regular los tiempos de exposición de los candidatos en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, por eso lo creí
pues es una base, ¿no? Un pilar de cómo se empezó a generar la imagen de Peña Nieto, diferente a otros candidaturas, digamos, a otras cuestiones presidenciales, pero porque también hubo algunas reformas en comunicación, en materia de comunicación. Sí, pero fíjate que esas reformas vienen de un poco de más atrás. Si no, no Ujú, hubiéramos explicado el fenómeno Fox. ujú. Entonces, Sí, no es tan como tres. pegadito a Peña, ¿eh? Entonces, Ah, eh, sí, aquí, fue desarrollando. aquí marquémoslo como que esta, dejémosla ahí, hay que replantearla una vez que, o sea, ya me explicaste por dónde vas, pero no parece ser la interrogante más afortunada por lo que se quiere hacer. Ujú. No, no borres lo que quieras hacer, pero Ok, no es la pero por pregunta ponerlo más en atención. Ujú. exacto. Y luego, ¿cuál es la escala axiológica? Que cuando lo revisaba, esto es lo que ¿cuál es la escala axiológica con la que la sociedad mexicana, Ujú. ¿no?, juzga o evalúa el desempeño presidencial? Ujú. O sea, Esta dime, dime. pregunta la baso un poco también en la parte que la teoría, en una de las teorías que estoy basando esta investigación, que es la del interaccionismo simbólico, en donde te habla que cada cultura interpreta de alguna forma algún acceso o alguna imagen o todo lo que se representa ante ellos tienen una interpretación basado en su ideología, idiosincrasia, creencias y todo, ¿no? Entonces, la sociedad mexicana, ¿qué elementos requiere para evaluar a un buen presidente o para descalificarlo? ¿No? Sí, pero ahí te va un asunto que me parece muy importante, ¿no? Ujú, Eh, el concepto tanto teórico como, realista o pragmático ujú. de la ciudadanía o, o, o de los ciudadanos, ¿no? Ah, sí. Porque lo que está suponiendo es que el ciudadano está enterado y cuenta con las bases para juzgar o evaluar el desempeño presidencial. Si eso hubiera sido, Peña no llega. Bueno, es que también otro de los tesistas, que también ahí pongo en su estudio, él menciona que todos los ciudadanos hacen un juicio de valor de los candidatos que están tanto él le llama ministros, ¿no? Pero para una candidatura. Y que sí importa el estatus social porque tiene que ver con la cultura y demás, pero que no necesariamente para que que los resultados mostraban que la percepción no distaba mucho uno de una clase social o de otra, y que al final de cuentas todos tienen un juicio de valor hacia el actor que tiene, él le llama líder, al líder político que está ostentando la cara del partido que está representando. Entonces, pues basándome en eso, se supone que hay una imagen generalizada. Puede ser, obviamente, de los que están a favor o en contra, pero los que están a favor tienen una imagen generalizada sin importar las clases sociales, ¿no? Como podemos decir. Uh -huh. Y bueno, también en otra parte, maestra Duchat mencionaba, bueno, ella menciona algo muy parecido, pero le llama, bueno, ella lo relaciona con otra cuestión del carisma y todo esto, Uh -huh. pero que lo empieza a relacionar con los cuatro tipos de carismas que plantea Weber, ¿no? Uh -huh. Sí, Y, y menciona que se generaliza, no sé, es decir, no por no pertenecer a una clase a lo mejor menos instruida en cuestión económica, en cuestión cultural, de educación, no dejan de percibir una imagen y no le dejan de atribuir elementos de valor o características de valor a un personaje, a un actor. sí, sí, a mí lo que me preocupa es en un sentido, digamos, tanto teórico como de orden pragmático, porque
me lleva a que nos planteemos desde dónde hasta dónde vas a abarcar el periodo de Peña Nieto, porque de pronto hablas desde la campaña, toda su Sí, gestión, y me parece sí, no, 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 no. casi 6 años y medio, casi, eso, Sí. o sea, nos No, vamos a entrar en un problema. hablo más de la campaña porque a mí algo que me ha llamado la atención de los estudios, de los artículos que he visto, es que se enfocan mucho en el análisis de la imagen en periodos de campaña electoral, ¿no? Como si fuera lo más importante de una imagen, donde más repercute, donde más importa. Y ha habido pocos ya, solamente encontré dos, y de hecho los tuve que pagar y carísimos en las de es en la de Oxford, en la Universidad de Oxford, donde hacen ya un análisis de los primeros 30 días de Trump, ¿no? Hacen un análisis de la imagen presidencial de Trump en los primeros 30 días. Entonces, pero fueron muy pocos. En realidad, observo más este estudio en la parte de campaña. Entonces, como fueron los estudios que encontré, pues por eso a veces hablo de la campaña, pero en realidad el trabajo se va a enfocar del 2012 al 2018 pues, en una cuestión más hablábamos de encontrar los periodos más importantes o las acciones más importantes dentro de un periodo. Yo encontré un estudio en cuestión cualitativo que hace este, se me fue, Roy Campos. Sí, Hace un estudio de todo el periodo de Enrique Peña Nieto por trimestre, en donde mide por trimestre la aprobación o desaprobación del desarrollo del presidente, de Peña Nieto. Y entonces hace una gráfica en donde se ve cómo lleva un periodo donde va subiendo los primeros 3, 6 meses, después se estanca y a partir de ahí va bajando, 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 bajando. Entonces, eh, para mí sería importante ubicar lo en que empezó, los acontecimientos que empezaron a generar esa bajada de la aprobación, pero nunca repuntó, o sea, fue bajando, bajando, y el último día, el último trimestre del periodo de Enrique Peña Nieto terminó en el periodo más bajo de aprobación eh, de todo el sexenio, ¿no? Entonces, este sexenio lo podríamos se podría empezar a estudiar basándose en esos trimestres, ¿no? Que fueron los que detonaron ese desplome de la aprobación de Enrique Peña Nieto. sí, pero por ejemplo, mira, lo que vas a encontrar en el tratamiento teórico del poder y del poder político Ajá. es que en el ejercicio del poder no hay manera de evitar el desgaste o Ujú, la desaprobación. Pues, claro. o sea, lo señalas bien cuando dices fue el que acabó más bajo. Sí, desde que se mide, porque ya te imaginarás si se hubiera hecho una encuesta a la altura de las circunstancias cuando después de la matanza del 2 de octubre con Díaz Ordaz, y ya me explicarás, ¿no? Ujú. ¿Qué habría ocurrido? Entonces, me parece bien el interés tuyo de tratar de localizar los hitos que fueron generando un mayor declive, pero el desgaste por el ejercicio del poder. Bueno, es que lo hace también de Calderón y de Vicente Fox, entonces empecé a comparar y no hubo no, es que no hubo esa bajada pues tan imparable, ¿no? Sí, O pero sea, el principio, sí, sí, había bajos y de pronto había algo que levantaba, bajaba, bajaba. Sí terminaba, todos terminan, sí, por supuesto, estoy de acuerdo, más bajo de cómo empiezan, con un nivel de aprobación, eso sí, pero es que aquí hay algo que no había, es que era en bajada, así, en declive, y no había algo que repuntara, bajara. Este juego no lo existió, cuando sí lo existió en otros como Fox o Calderón, y el desgaste no fue tan distante, o sea, fue algo así, ¿no? Y con Enrique Peña Nieto fue algo así, es algo que dista bastante.
de la Sí, aprobación con la desaprobación. sí, muy bien. Pero entonces, la obligación en términos de investigación es explicar Ujú, por qué, qué sucedió, ujú, ¿no? sí, Debido a qué. exacto. Ujú, Pero también hay elementos en el entorno, ujú, sí, hay claro. componentes en el entorno, entre otros, o sea, porque a ver, ¿a quién le preguntan la desaprobación? A quien contesta el teléfono, ya sea el fijo o el celular, o a quien responde una encuesta. Por eso otra vez lo de opinión pública. Claro, de hecho esta discusión la teníamos con el doctor Macedo en la clase que tuvimos el semestre pasado, porque encontré un texto de Bourdieu donde decía la opinión pública no existe, porque justamente decía esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes responden y quiénes responden realmente lo que piensan, ¿no? Porque, bueno, pueden contestar para con la intención de quedar bien o no, de no complicarse ahí la vida y demás. Y entonces él decía que en realidad esta opinión pública pues no existe, ¿no? Pero a final de cuentas son indicadores, son los números que tenemos para tratar de probar o de argumentar o de fundamentar algunas cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo, nada más sin perder de vista que aquí nosotros no estamos en un trabajo de investigación para irlo a entregar al equipo peñanietista, ni a nada. Aquí estamos haciendo una investigación de No, corte sociológico en el campo de la comunicación política, en este caso, ¿no? Y lo que queremos es arrojar luz para comprender y entender de mejor manera, ¿de acuerdo? bien. Entonces, también debemos preguntarnos por qué se pregunta, quiénes preguntaron y qué preguntaron. Ujú, Porque a partir de por qué nos hicieron estudios de opinión y encuestas que se podrían haber hecho con Echeverría, con López Portillo, ¿sí me explico? o la Había un mayor control del poder en los medios de comunicación. claro. Entonces hay un asunto en el entorno que se modifica, que tiene que ver con esto que tú en una parte tocas en otro trabajo de democracia, y qué significa este asunto, qué implica hoy la democracia y la participación y la visibilización de estos resultados. Ujú, Entonces, el interés por preguntar y qué se pregunta. ¿Me explico? No solo a quién, no solo qué contesta una parte de la ciudadanía y que puede haber un filtro. O sea, a mí me llaman, yo digo, sí, o claro. sea, ¿verdad? Pero había otro entorno muy importante. Había retornado el PRI y Ujú, había habido una prueba en 2 periodos de panismo. sí, Y entonces, y venía también en cierne una campaña de casi 18 años. Ese entorno, PRD, Morena, no puede escapar al análisis y no puede escapar tampoco la visión internacional sobre este asunto y no puede escapar el tratamiento a los mega empresarios dentro y fuera de México. Y si no, pues entonces no habría habido Odebrecht. claro. Entonces, y no puede escapar que las reformas estructurales, entre ellas la energética, tiene una consonancia con una agenda internacional. Ujú. Porque recordemos que aparece en los primeros meses como Salvando a México. Sí, sí, sí. Entonces, Una revista internacional. ya los medios, Jessica, ya no son los medios locales, ya no son Ujú, ni siquiera los medios nacionales, ya están entrecruzados. ¿Por qué? Porque hay una economía y hay una globalización que no veo aquí, ¿no? Una globalización, una globalización como fenómeno que interconecta la vida económica y política de los países, claro. ¿no? Entonces, a ese entorno me refiero. Ujú. Yo Al contexto, a la coyuntura que se estaba viviendo sí, en todo porque el si no, pues mundo, dices, económica, etcétera. él fue el culpable y la ciudadanía sí se... No, espérame. Pero es que Más allá justamente de eso, como que yo quisiera empezar con eso, pero no sé, pero no era el estado del arte donde tendría que empezar con eso, ¿o sí?
a mí me gustaría ya empezar ya o sea, si que usted, que ya me diera como la luz verde, como para empezar ya a meterme con esos Yo, temas. yo no tengo inconveniente en que abras, ya te lo dije, yo no tengo inconveniente, Jessica, en que abras el cajón de empezar a revisar datos empíricos del periodo que te interesa. Eso lo único que va a hacer es ayudarte a escribir mejor el corpus teórico. Sí, claro, no, y de hecho ya tengo algunos archivos, pero en Arra- algunos textos me decía, oye, esto no va en el estado del arte, esto va en el corpus teórico, entonces ya lo fui guardando para el corpus No, no, teórico. no, no, ya, o sea, tú, a ver, ¿qué te conviene? Lo que te conviene es procesar datos. Claro, Lo que te conviene es tener un pie en el periodo de cada año, cómo llegó, las aprobaciones, las encuestas, pero no solo las de Mitofsky, sí, todas claro, las que todas, encuentres. claro, de todas las corrientes. Y ese va a formar parte de tu base empírica. Claro. Te va a servir muchísimo, pero ya, lo, Ya, lo, sí lo lo tengo, no habíamos lo he comentado. analizado, pero ya lo revisé, lo tengo ya en archivo, estoy esperando como decir, ya puedo empezar No, a no, trabajar no, todo es que no, esto, o es lo que, tengo. es que no es mi enfoque del trabajo de una tesis. Mi enfoque en el trabajo de una tesis que tienes simultáneamente, y ya lo habíamos conversado en mi cubículo, que tienes simultáneamente estado del arte, corpus teórico, base empírica, y vas pensando simultáneamente, vas avanzando porque es lo que te permite estructurar mejor un documento que va a ser leído de la página 1 a la 200 o a la 300. Así que ya, ¿por qué? Porque ese combustible empírico de lo que vas teniendo te va a permitir ver esto entra o no entra, Ujú. tengo o no tengo información. Si no, ¿cómo vas a mirar qué te va a servir? ¿Qué te va a servir para qué? Para lo que tienes Sí, sí, sí. recopilado y ordenado y sistematizado de todo el periodo, Sí, claro. Pues sí, ¿no? pero para mí es como importante ya pasar del estado del arte y pasar a esa parte. Yo no podría trabajar todo al mismo tiempo porque, no sé, no me da como para pensar en todo, en el capítulo uno, en el capítulo, bueno, sí, en los capítulos sí porque empieza a haber una relación, pero ya el estado del arte lo siento como un peso encima que no me deja avanzar, ¿no? Toda la información que voy encontrando, obviamente no todo es del estado del arte, hay muchas cosas que se van, esto me va a servir para esto me va a servir para el otro, y ya voy armando mis carpetas, pero no he tenido como el tiempo de sentarme, leerlo y ya empezarle a meter la información a nutrir estos capítulos, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante que nos sentáramos, porque en realidad no hemos como tenido el tiempo como de platicar las preguntas, el índice, y que usted ya me diga, ¿sabes qué? Sí, lo veo estructuralmente bien, lógico, ya avánzale a eso, y entonces ya como que toda la información que voy teniendo lo voy viendo, esto es para esto es para el otro. Eso era lo que yo El, quisiera. el índice en principio me parece bien. A mí lo que me brinca es el capítulo, una parte del capítulo 3, Ajá. y lo que me parece que es fundamental es que el capítulo 4 lo que le falta es el corpus de la teoría o del ensamblaje de teorías de la comunicación política, que no veo aquí, Ujú. ¿no? En tu trabajo anterior pasaste, pero por el costado de la teoría de efectos, de la agenda setting, de la espiral del silencio, de la teoría del framing, de la teoría de Sí, la sí, muy disonancia. bien. Ok. No, no, sí, una revisión interesante. Sería interesante, pasaste en menos de una página por todas estas. No, ¿cuál es el corpus teórico de la teoría de la comunicación o de la comunicación política que va a entrar a nutrir? Porque el interaccionismo simbólico, Jessica, es una corriente de pensamiento sociológico. Ok, Sí, pero ahí, ¿cuál es la teoría o las teorías de la comunicación y de la comunicación política que se van a enganchar en esto? ok. ¿Cómo podría poner, por ejemplo, algo que me hacía la observación del doctor Albir, ¿no? Dices que, por ejemplo, tú pones el interaccionismo simbólico y otras teorías que pues dice, pero eso ya todos sabemos, hay basta información y libros sobre eso. Entonces, lo importante es realmente la aportación que no existe, vamos a decirlo así, de forma más abierta o más completa en toda la teoría que ya hay, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí teorías del framing, de el espiral del silencio, que todo eso va a entrar dentro de toda esta, evidentemente, de todo este análisis,
pero para no explicarlo de nuevo, porque en realidad, o usted qué opina, o vale la pena que yo haga aquí un análisis de la teoría y las pongo ahí como teoría, porque No, en realidad sí ya hay bastantes libros con esas teorías, ¿no? O cómo hay no. A ver, es que una cosa es que tú tengas que revisar, tú, la tesista de doctorado, tengan que revisar con cuidado, con calma, con profundidad, cada aporte teórico Ujú, y veas que en ese recorrido, veas si hay primero cómo se fue desarrollando. Puedes no escribirlo, pero tú lo necesitas como parte de tu formación. ah, sí, sí, claro, eso sí lo tengo claro. Ok, Y en el ok, estado del arte sí lo he ok. visto. Entonces, que tú encuentres entonces, después de ese recorrido, es esta y esta teoría de la Ujú. comunicación política me sirve mucho mejor porque me parece que me ayuda a explicar bien lo que voy a investigar. Ok, Y eso es lo que tiene que estar escrito aquí. Ahora, ¿esa teoría deviene del interaccionismo simbólico o no? El rastreo de ujú, los antecedentes de esa teoría te sirve, y por supuesto que te sirve el recorrido que hiciste de las distintas teorías para decir, claro, es que viene de aquí, es que las teorías en términos de paradigmas no, no, no borran todo lo demás que está escrito, sino van mejorando, ampliando, poniendo el acento en algo y van surgiendo. la Entonces, por eso explicación. conviene tener claridad del recorrido y entonces aquí en el capítulo cuarto es lo que yo veo. Ok, Antes siquiera de llegar al asunto del poder de la imagen, los sondeos y el arquetipo, no lo sé si va ahí o no, pero porque lo que se necesita en este capítulo es este asunto. ok. Entonces, me recomendaría que en el 4 agregara esta parte de las teorías de comunicación. Lo que yo voy a, de lo que la, se de, de lo que la, le de la o las teorías que te van a echar luz, pero que sean compatibles, que sí, te claro. van a echar Las luz escuelas y todo. Ujú. sobre lo que tú vas a investigar empíricamente. Ok, Imagen, poder presidencial, imagen, si me explico, opinión pública, me ayuda, esta es la que voy a usar. ok, Y a partir de esos planteamientos de esa teoría, vas a regresar a las preguntas y las vas a redactar con arreglo a ese corpus teórico de ajá, esa teoría de la comunicación política. ok, ¿Sí? de acuerdo. Vale. Bueno, nos conectamos el próximo viernes, me parece que es mejor en viernes, y, y te, y te entrego la reacción a lo que está escrito aquí abajo. Ok, sí, ¿Sale? de acuerdo, Vale. doctor. Yo voy revisando esto que me acaba Vale, de ve comentar. revisándolo por aquello que puedas aplicar como pistas o recomendaciones de lo que está ahí, que es bastante abundante. Ok, Y te mando la grabación de esta sesión. de acuerdo. ¿Sale? Doctor, otra cosa, nos preguntaba el doctor Aldo que teníamos que fijar nosotros el día de lo del coloquio, nosotros lo podríamos hacer. Tenemos todo junio. Sí, lo que te propongo, bueno, es que eh, ¿Podemos dejarlo la última semana de junio para sí, que yo pueda trabajar esto, lo arregle y quede? sí, sí. Déjame ver nada más de una vez. Eh, pues a ver si nos permiten que sea el martes 30. Ujú. Sí, porque de hecho usted, bueno, las evaluaciones se dan en la primera de julio. Entonces, si Ajá. este 30 queda bien y tiene una semana para El la evaluación. martes 30 Ujú. tendría que ser después de las 12. Contéstaselo a Aldo para Ajá, ver si nos asigna horario, porque hay que buscar que participen los demás colegas, ok. ¿no? Ujú. Y dile que propongo que sea por Zoom, Ok, ¿sale? de acuerdo. Vale, Después de las 12. después de las 12, De acuerdo. ¿sale? Digo, Sí, para tener una hora al menos, ¿no? Es que sí. yo tengo clase de 9 a 11, Ah, martes ok, y jueves, perfecto. pero nos vemos el 12 de este mes, Ujú. De acuerdo, ¿vale? perfecto. Órale, pues saludos en casa, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.